comparación que hace, pero pues sí, ciertamente nuestro Señor Jesús en su tiempo era odiado por muchos, no era de ninguna manera muy popular. De hecho, la palabra de Dios, hay muchos versículos, pero yo simplemente quiero mostrarle que bíblicamente aún la Escritura lo dice, que los judíos de su tiempo, las personas de aquel tiempo, acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien realmente para ellos no era una persona muy graciosa ni agraciada, pues entonces dice la Escritura en Juan 5:18 que procuraban matarle. Cosa que en este tiempo una de las razones de por qué se odia a los judíos es porque supuestamente ellos fueron quienes lo mataron. Ayer en la noche estaba siendo bombardeado Israel, y obviamente el odio a través de las edades, a través de los siglos, pues es algo que continúa, y hasta nuestros días a ellos se les sigue culpando por la muerte de Jesús. Y hoy en nuestros días pudiera realmente ser muy popular, pero cuando nosotros vemos realmente las Sagradas Escrituras, pues nosotros nos damos cuenta de muchas cosas, y dentro de mi postura de derribando mitos, derribando costumbres, como el pasaje de la semana pasada de Apocalipsis 3:20, donde nosotros a veces hacemos una mala interpretación del pasaje, no solamente una mala interpretación del pasaje, nos olvidamos de muchas cosas. La semana pasada veíamos ese pasaje de 2 de Timoteo 3:16 que dice todo lo que está escrito en la Biblia. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Eso es lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16 en la traducción lenguaje actual. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí escucharon lo que dije? O sea, tal vez ahorita si ya lo tiene dentro de lo que tiene que ver con su Biblia, Reina Valera, el pasaje aparece un poquito más complicado de entender, pero aquí dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe de vivir. Amén. A manera introductoria, siguiendo la costumbre de la introducción de la palabra de Dios en medio de la congregación, vamos a leer Ezequiel 3:3, y quisiera decirle que tal vez para algunos de nosotros el tiempo de la adoración y de la alabanza pues es algo muy importante, pero el momento de la predicación es algo todavía más importante. Puede existir la iglesia sin alabanza ni adoración en lo que a canto se refiere, pero no puede existir la iglesia sin predicación. Amén. Ezequiel 3:3. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este versículo. Dice así, y me dijo: hijo de hombre. ¿Sí estamos ahí? Amén. Ezequiel 3:3. ¿Sí? Dice, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Empecé a leer en el 1. Amén. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo
que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Terminé en el 3, empecé en el 1. Que a veces me tengo que regresar un poco, porque pareciera que ser que a veces no le hayamos sentido los versículos y no los empezamos desde el principio. ¿Amén? ¿Sí lo leímos? ¿O lo volvemos a leer? Una vez más. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Amén. No se siente. Vamos a leer otro pasaje de las Sagradas Escrituras que está en Apocalipsis 10:8, y mantenga en mente que la palabra de Dios dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Y la expresión de Ezequiel en este particular pasaje dice que lo comió y en su boca le fue como miel. Pero vamos a leer un pasaje más por Apocalipsis. ¿Ya te lo sabías o llegaste primero que yo? ¿Ya? Y voy a leer una vez desde el versículo 8, y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, en Apocalipsis 18, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia hacia nuestras vidas, bendito Dios. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, mi Dios, tan solo porque eres Dios y porque has revelado, mi Dios de la gloria, tu palabra a los hombres, y les has dado entendimiento, mi Dios, a manera de que el hombre de Dios, a través de tu palabra, puede estar bien preparado para toda buena obra en Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, en cada uno de nosotros. Gracias. Amén. Amén. Puede usted sentarse, y dentro de lo que le digo, derribando costumbres y mitos, este breve versículo que leía yo anteriormente de 2 de Timoteo 4:2, versículo que habla acerca de lo que hace la palabra de Dios. La semana pasada nosotros veíamos la utilidad de la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, pero ahora cuando nosotros empezamos a ver 2 de Timoteo 4:2, vamos para allá, por favor. Vamos a leerlo desde el versículo 1, ya usted sentado, puede usted escuchar, puede usted leerlo. Y la palabra de Dios dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes. En otras traducciones esta palabra instes aparece como insiste. Entonces el versículo dentro de una traducción actual diría que prediques la palabra, que insistas a tiempo
y fuera de tiempo, punto y coma. O sea, termino lo que estoy diciendo, pero quiero proseguir para decir algo más que también es de igual manera de mucha importancia. Y dice: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, la semana pasada en 2 de Timoteo 3:16 se ve la utilidad, y nosotros en este pasaje vemos la razón de por qué la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y obviamente había un propósito, y el versículo 3, cuando usted lo lee, o sea, nos da la razón, el por qué es que no se debe de dejar de predicar la palabra. Y obviamente el versículo 3 dice: porque va a venir un tiempo, ¿sí?, cuando la gente ya no sufrirá o ya no querrá escuchar las sanas palabras de Dios. Igual, de otra manera, parafraseo leyéndole una traducción actual, y la palabra de Dios dice que había una razón de por qué tenía que hacerse esto, de predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y obviamente era porque vendría un tiempo peligroso donde desafortunadamente la gente ya no querría escuchar la sana doctrina y buscarían maestros que les hablasen conforme ellos quisieran escuchar. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, este breve pasaje, pues obviamente define el ministerio bíblico y el mandato central que tiene una persona que de alguna forma administra la iglesia del Señor. No que sea su iglesia, sino que es iglesia del Señor. Hay muchos que tienen iglesias propias, ¿verdad? Tienen iglesias a título personal que son de ellos. O sea, nosotros no, nosotros seguimos entendiendo que hasta cierto punto solamente somos administradores y que estamos en este lugar solamente cumpliendo con una función, y dentro de esa función, pues obviamente dentro del administrar, pues obviamente también hacemos la función de predicadores, y un mandato central a todo predicador es que predique la palabra. Y usted pudiera hacerse la pregunta: ¿cuándo? Si ya lo leímos anteriormente en el pasaje, o sea, la pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo tiene que predicar la palabra? Cuando me dan la oportunidad, cuando parece pertinente, cuando la persona está de buena gana, cuando la persona tiene buena voluntad de escuchar, cuando la persona está en posición de querer saber lo que ella dice en los temas cotidianos, diarios de la vida diaria, o simple y sencillamente es como la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios tiene que predicarse en todo tiempo. Y esto lo digo porque a cuestión de algo que nosotros, o sea, varios de nosotros aquí no es nada personal, es simplemente, dije al principio, derribando mitos y costumbres que nosotros tenemos acerca de lo que es la palabra de Dios y cuándo ella debe de ser expuesta. Entonces, sí me puse a ver toda la semana este tema, porque yo me hacía una pregunta, y yo le decía a mi esposa: creo que esta pregunta solo me la puede contestar MacArthur, o solo me la puede contestar Sugar Michelle, o solamente me la puede contestar alguno de esos grandes teólogos que existen en estos tiempos. Pero realmente, dentro de lo que tiene que ver con lo que es el estudio de Dios,
esta pregunta me la puede contestar el mismo Señor. Y yo me puse a buscar, porque parece ser que con el paso del tiempo, o sea, y no solamente le sucede a usted, también me sucede a mí. La semana pasada, no sé si usted haya escuchado que yo decía, muchas veces nosotros llegamos a dudar hasta de nuestra propia salvación. Y no quiere decir que de alguna manera yo esté viviendo entregado a vivir una vida pecaminosa, a vivir una vida en desobediencia a Dios, sino que es parte de mi propia naturaleza, parte de mi propia carne, donde yo constantemente, espiritualmente, siempre estoy en una lucha constante. Es obvio que dentro de lo que tiene que ver con mi espíritu, deseo amar, deseo hacer, deseo implementar la ley de Dios a mi diario vivir, pero dentro de lo que tiene que ver con mi carne siempre tiende a querer hacer lo que le desagrada a Dios. Entonces me encuentro con una lucha que no tiene que ver conmigo solamente. Ya Pablo declaraba lo mismo en el libro de Romanos, teniendo esta misma lucha espiritual. Y esto es parte de las cosas que a veces nosotros pensamos que son como nosotros creemos, pero que realmente no son así. Y una de las cosas que a veces nosotros pensamos, y dije ya a título personal para nadie, sino es algo que varios de nosotros tenemos, es que a veces a nosotros nos da la impresión de que cuando algo se predica a título personal. ¿Sí me comprendió? A título personal, con destinatario específico. Y mi pregunta era, bueno, ¿dónde está el error? ¿Pero qué cree? Que analizando la vida de nuestro Señor Jesucristo, analizando su ministerio terrenalmente hablando, yo me encuentro con que aún el Señor Jesús, siempre, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, teniendo personas dispuestas a escuchar o no teniéndolas, siempre estaba hablando, siempre estaba enseñando, siempre estaba predicando. Usted puede definir a la clase de oyentes que él tenía, y obviamente dentro de esos oyentes, él tenía no solamente a publicanos y pecadores, sino que también tenía a los estudiosos de la ley, tenía a los saduceos, tenía a los fariseos. Ellos eran su audiencia, y había muchas cosas que él decía, que cuando nosotros analizamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo redactado en los cuatro evangelios, nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos pudiera ser catalogado como una persona, y tómelo de esta manera, o sea, de ningún modo tiene que ver con ofender a nadie. Es algo que, si usted escuchó lo que le dije, derribando mitos y costumbres que a veces tenemos. ¿En cuanto a qué? La recepción de la palabra de Dios. ¿Cómo debe de ser recibida la palabra de Dios? Es una de las primeras dificultades, pero no solamente se centra en la dificultad de cómo la palabra debe de ser recibida. Ya nosotros leemos Juan 5:18, y una de las razones de por qué procuraban matar al Señor Jesucristo era porque Él supuestamente enseñaba en contra de el sábado. Enseñaba en contra
de todas las creencias y ideas que el pueblo de Israel tenía supuestamente porque lo habían aprendido de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo continuamente tenía que recalcar diciendo: ¿no habéis leído? ¿No fue escrito así? ¿No es más bien de esta manera? Quería decir que hasta cierto punto ellos tenían una mala comprensión de la palabra de Dios, en cuestión de la recepción. Pero cuando nosotros vamos a la cuestión de la transmisión, que es el transmitir, entonces nosotros podemos entender que el problema no solamente era la recepción, sino también era la transmisión. Y que no solamente era quién la transmitía, sino también el cómo la transmitía. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este pasaje de 2 de Timoteo 4, Dios, obviamente hay un mandato implícito dentro del pasaje, y obviamente a esto se pudiera añadir 1 de Timoteo 3:2, que dice que los pastores o supervisores o ancianos o servidores, como tú quieras ponerlo, o como tú quieras llamarle, o ancianos de la iglesia, estas personas deberían de ser aptos para enseñar. En otras palabras, deberían de ser aptos para predicar. Amén. Pero cuando nosotros vemos este pasaje, realmente lo que está tratando de decirnos el pasaje es que estas personas deberían de tener habilidad para predicar la palabra de Dios. Y este es nuestro llamamiento. Este es nuestro llamamiento. O sea, predicar la palabra de Dios con habilidad. Y si tú te pones a pensar en cuestión de una persona que cambia llantas, tú te puedes dar cuenta cuando esa persona es hábil para hacer su trabajo. Si tú vas a ver a un mecánico, tú sabes cuando esa persona es hábil para ejercer la función que dice que él hace. Entonces, podríamos tal vez ponernos a discutir acerca del tema, pero si nosotros notamos lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que él está definiendo el tiempo de cuándo la palabra debe de ser predicada, y en definitiva él concluye diciendo que la palabra de Dios debe de ser predicada en todo tiempo. Amén. Porque así lo dice el versículo bíblico. En todo tiempo, aun aunque no sea tiempo, la palabra de Dios debe de ser predicada. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando se considere pertinente, o cuando se considere que el que está hablando es un impertinente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Amén? Entonces, debemos de predicar la palabra en todo tiempo. Y no hay tiempo en el que nosotros podamos cambiar esa comisión, ese mandato. No hay tiempo en el que ese ministerio deba de dejar de hacerse o reservarse para otra cosa. La predicación de la palabra debe de hacerse en todo momento. Por eso es que decía al principio que dentro de lo que tiene que ver con oración y alabanza, forma parte esencial de la iglesia, es importante. Y la iglesia puede existir sin alabanza, sin adoración musical, ¿sí? Pero no puede existir sin predicación. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Imagínense por un momento la iglesia primitiva, allá en Jerusalén, siendo perseguida. Usted lo ve en el libro de los Hechos, antes de que el Espíritu Santo sea derramado, usted lo ve, ellos están haciendo algo, están orando. ¿Dónde? Metidos en un lugar donde de alguna manera no puedan aparecer tan aparentes a la demás gente. Y obviamente, si ellos perseveraban
comunión los unos con los otros, en la predicación de la palabra, en el estudio de lo que les decían los apóstoles. Pues eso quiere decir que ellos era algo a lo que se daban continuamente. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nosotros vemos que a Dios, escúcheme bien, le plació salvar a la gente. ¿Sabe por medio de qué? Por medio de la predicación de la palabra, según lo dice 1 Corintios 1:21. Y aún todavía va más allá diciendo, no solamente la predicación, sino por la locura de la predicación. O sea que cuando usted está diciendo que por la locura de la predicación, eso quiere decir que no a toda la gente le caía como palabra de Dios. Para algunos las cosas que se decían era locura. Para algunos lo que se decía era algo que no les cuadraba, no les agradaba, pero a Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. El versículo lo dice de esta manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso quiere decir que en una forma progresiva, al estar siendo predicada la palabra de Dios, entonces no voy a decir que es usted cada vez más salvo. Usted ya es salvo, pero lo que sí estoy diciendo es que la predicación de la palabra de Dios va a causar un efecto en su vida personal. O sea, usted pudiera buscar muchos métodos o muchas formas de cómo usted pudiera ser apto para el reino de los cielos en cuestión de santidad, pero no los va a encontrar en el mundo, porque la palabra de Dios, la predicación de la palabra, cumple un rol fundamental dentro de lo que tiene que ver con la santificación de la vida de la persona. Y cuando nosotros vemos este pasaje de segunda de Timoteo, nosotros vemos que no solamente está definiendo el tiempo en el cual se debe de predicar la palabra, sino que también está definiendo el tono. Y observemos que dentro de la palabra de Dios el tono es doble. Y obviamente cuando usted ve el doble propósito que observamos dentro de este pasaje, hay un aspecto negativo que puede ser considerado por la gente como tal. Y este aspecto negativo, obviamente, es el aspecto en el cual usted puede ver que la palabra de Dios censura, la palabra de Dios reprende. Para nosotros es algo positivo, para nosotros los que amamos la palabra de Dios. Pero dentro del pasaje implícitamente están estos dos aspectos. Uno es negativo porque censura y reprende, y además de eso también existe un aspecto positivo, que obviamente consiste en tomar la verdad de Dios y exhortar a la gente. O sea, ¿cómo? Con mucha paciencia. ¿Y con qué más? Y con doctrina. En otras palabras, ¿con qué? Vamos, una vez más, con enseñanza. Y en respecto a lo positivo, obviamente debemos de decir que la doctrina tiene que ver con algo piadoso. Bueno, esta piedad de la que hablamos, pues tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros, que siendo seres pecadores aún podemos encontrar que Dios aún así nos ama, pero simplemente no nos ama y nos deja en el simple hecho de dejarnos así. Es que a mí me gusta como eres, o sea, de parte de Dios, sino que exactamente la palabra de Dios, la predicación de la palabra, se expone exactamente con esa función o con ese propósito de ir de alguna manera limpiando nuestras vidas. ¿Cuándo lo hace? Siempre, en todo tiempo. A los aspectos de mi vida,
¿cuáles aspectos de mi vida? O sea, ¿cuáles aspectos de mi vida? Todos. Y en el mayor de los casos, no sé si tú veas una pared bonita, o sea, ves una pared bonita, la ves muy bien pintada, la ves muy bien decorada, y todavía llegas con una brocha, y si la pared es azul, le pones un brochazo de color rojo. No, o sea, la expresión tiene que ver con que algo que Dios ve, que está bien en nuestras vidas, o sea, Dios lo resalta. Pero si Dios ve que algo está mal en nuestras vidas, obviamente Dios lo pule. El deseo de Dios es que eso cambie. O sea, el propósito de Dios no es dejarnos como estábamos. Y esa función la cumple obviamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo es que nosotros dejamos de ser pulidos? ¿Cuándo es que nosotros dejamos de ser cambiados? Pues obviamente es cuando nosotros vemos la palabra de Dios. Y obviamente la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 20 al 21 dice que la palabra de Dios, la profecía, o sea, no es de interpretación personal. O sea, no es para que nosotros lo interpretemos de la manera en que nosotros pensamos que es correcto, sino que analizando la palabra de Dios, nosotros nos demos cuenta de que no nos da espacio para nosotros definir qué tan bueno puede ser implementar la palabra de Dios, o qué tan permisible es Dios en cuestión de si la quiero implementar o no. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta que toda la palabra de Dios es verdadera. Y la palabra de Dios no solamente es verdadera, sino también es pura. Y toda palabra, pues obviamente es alimento para el creyente. Decía nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida. Amén. Y no me quiero salir más para no perder el tema, pero cuando nosotros vemos esto, es obvio que es un mandato sencillo. O sea, el aplicar la palabra de Dios obviamente tiene que ver con alimentar nuestra propia alma. Si allá no estoy hablando acerca de la interpretación, estoy hablando acerca de la aplicación. O sea, no se puede cambiar. Ninguna persona puede cambiar cuando no hace una aplicación de la palabra de Dios. Puede usted estar escuchando la palabra de Dios en este momento, puede estar usted aquí sentado, muy atento, escuchando, pero ¿qué cree? Que puede tal vez hasta memorizar todo lo que estoy diciendo, pero eso no lo va a cambiar si usted no hace una aplicación de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que en Mateo 4:4, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué hace el Señor esta comparación? ¿Por qué? Porque obviamente usted tiene un cuerpo carnal, pero obviamente usted también tiene espíritu dentro de usted. Y el espíritu no se va a alimentar con nada de lo que tiene que ver con la carne. El espíritu se va a alimentar con la palabra de Dios. Entonces usted puede tener ciertas inclinaciones, usted puede tener ciertos vicios, entonces usted puede tener ciertos conceptos
acerca de lo que realmente o lo que le pudiera gustar a Dios, pero realmente usted no lo va a conocer a perfección si usted no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo va a poder usted luchar en contra de sus tentaciones? ¿Cómo va a poder luchar usted en contra de sus debilidades? ¿Cómo va a poder luchar usted en contra de sus vicios? ¿Cómo va a poder usted luchar en contra de sus propias ideas si no inunda su ser de la palabra del Señor? Es imposible. Cuando nosotros vemos esta cuestión de la palabra de Dios, ya sea leída o predicada, lo primero que nosotros debemos entender es que Dios la usa como un medio de santificación, según lo dice Juan 17:17. Es obvio que usted llegará ya a comprender que no hay verdadera santificación si nosotros no atendemos al consejo de la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos la exposición de la palabra, cuando nosotros hacemos la predicación de la palabra, es obvio que la palabra de Dios va dirigida. ¿Sí lo entienden? Y usted puede ver muchos pasajes dentro de la palabra de Dios donde el Señor Jesús hace lo mismo. Va por el campo, ve un pajarillo, ¿y qué cree que hace? Le dirige la palabra. ¿A quién se la dirige? A la gente que está alrededor de él, a sus discípulos. El Señor Jesús continuamente se la pasó haciendo esto, dirigiendo la palabra a quien que la necesitaba, a quien que tenía necesidad de cambiar, a quien que debería de ser salvo, a quien que estaba preparando. ¿Para qué? Para que en un futuro de igual manera ellos pudieran enseñar a otras personas. Y es por eso que les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos, enséñenles a ¿qué? Guardar todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. En otras palabras, transmitan, dirijan todo lo que yo les dije a esas personas nuevas que poco a poco irán creyendo en mí. ¿Sí me comprende? Entonces tenemos una mala idea, tenemos una mala comprensión de lo que realmente es la transmisión de la palabra de Dios. En modo específico, se pudiera decir es que a mí y ya lo dije, o sea, es un error que a veces cometo yo, que a veces cometen ustedes. Es que me dirigen la palabra. Yo me he dado cuenta, y te lo voy a decir como una anécdota. El otro día fuimos yo y mi esposa allá a Walmart, y me bajé del carro. Se bajó ella, pero se me hacía que algo estaba mal. Algo estaba mal. Y nos salimos caminando, anduvimos viendo y a lo que íbamos, y yo le digo a ella, es que algo está mal, no sé qué está mal, pero algo está mal. Y le digo, ¿sabes qué? Mejor espérame, ya me voy yo al carro, allá te espero. Y llegué al carro, ¿y qué cree que hice? Dejé el carro encendido en el estacionamiento. O sea, lo dejé prendido para que alguien nomás llegara, se subiera y se lo llevara. Yo no tengo ya una mente tan cuerda como para acordarme o como para saber las diferentes situaciones de su diario de vivir, como para estarle acomodando un mensaje. Se me olvidó el carro. Una vez fui a pagar un recibo del teléfono y me subí al camión, y de repente me acordé que yo no había llegado en camión a pagar el teléfono.
me había ido en carro, pero yo ya iba arriba del camión y se me quedó el carro en el estacionamiento. Yo no tengo esa clase de mentalidad, ni tampoco me pongo a estarle preguntando a las personas por iniciativa personal para de alguna manera hacer un mensaje. Lo mismo hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús veía una necesidad, y si hoy pusiéramos al Señor Jesús en este lugar, se pondría a decir muchas cosas, y hoy en este tiempo, al igual que en el pasado, el Señor Jesús dejaría de ser popular. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor Jesús empezaría a decir muchas cosas que tienen que ver con nuestro haber, con nuestro vivir, con nuestro existir, con nuestro sentir, muchas cosas que están dentro de nuestro corazón guardadas, muchas cosas que nosotros no queremos que nadie sepa, muchas cosas que nosotros tenemos en secreto. Él las empezaría a sacar a la luz, porque eso es lo que Él hizo con los saduceos y con los fariseos. Nunca nadie antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo pudo ver el corazón del fariseo y del saduceo, y ellos se presentaban ante los hombres como algo muy hermoso, y el Señor Jesucristo les dice: pero realmente son sepulcros blanqueados, están llenos de huesos de muerto. Eso quiere decir que el Señor estaba denotando la condición de su corazón, y el problema no estaba en el transmisor de la palabra, sino que el problema estaba en la condición del oyente. ¿Sí me comprenden? Ese era realmente el problema. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, en muchos pasajes la palabra de Dios dice que las personas del tiempo del Señor Jesús buscaban ocasión para aprenderle. Siempre andaban buscando que Él cometiera un error, y dentro de lo que tenía que ver con los errores, a Él se le acusaba de que aún hablaba en contra del mismo templo. Entonces, si el Señor Jesús en este tiempo empezara a hablar, ¿qué es lo que haría? Divulgaría la condición de nuestro corazón. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Obviamente, cuando nosotros vemos las estadísticas de este tiempo, las que tratan con lo social o con las relaciones sociales de la gente, en las estadísticas esta generación aparece como una generación de cristal. Así se le llama a esta generación, una generación de cristal. Personas que no pueden aceptar que Dios siempre tiene algo que decir acerca de sus vidas. En otras palabras, para incluirme, decir algo acerca de nuestras vidas. Dios siempre va a tener algo que decir acerca de nuestras vidas. Y yo obviamente, si somos una generación de cristal, pues obviamente nosotros entenderemos que dentro de lo que cabe, la palabra de Dios dice que Jesús en su tiempo, nuestro Señor, dice la palabra de Dios en Marcos 1:22, dice que Él enseñaba con ¿qué? Con autoridad. O sea, enseñaba con autoridad. Su enseñanza resaltaba por encima de la enseñanza de los fariseos y saduceos, porque el Señor enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque no había manera de cómo moralmente el Señor pudiera ser acusado. Aún a pesar de que la gente de ese tiempo buscaba siempre un error en el Señor para de alguna manera desacreditarlo. Entonces, Él siempre anunciaba lo que su Padre le había mandado decir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si bien Jesús era amado por medio de o por sus seguidores, cuando nosotros vemos el consenso general acerca de la opinión que la gente tenía del Señor Jesús en su tiempo, nosotros nos encontramos
que no era muy querido por la mayoría de las personas. Una razón en específico es que él les decía. Ahora, cuando nosotros vemos esta cuestión de lo que les decía, ¿usted cree que se los decía por molestarles? ¿Usted cree que se los decía por intimidarles? ¿Usted cree que se los decía para reprobarles? O sea, para aparecer los reprobados en cuanto a la salvación. ¿Usted cree que se los decía para de alguna manera ponerlos como motivo de burla de los demás? No, de ninguna manera. Pero usted se va a encontrar dentro de la palabra de Dios que muchas de estas personas se ofendían cuando el Señor Jesús hablaba. Y las expresiones de esas personas pudieran ser también como la de esta generación de cristal, donde casi siempre lo habitual es decir: me siento ofendido. ¿Y por qué ya no va? ¿Y por qué ya no vas a la iglesia? Es que me ofende lo que dicen en ese lugar. Es que me ofende esto. Es que me ofende el hecho de que me digan que no debo de decir esto. Y eso frecuentemente no solamente usted lo escucha dentro de lo que tiene que ver con la gente del mundo. La generación de cristal también está metida dentro de la iglesia. Y obviamente, en cuanto a qué es la iglesia, primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es el que baluarte de la verdad. Un lugar donde debería de proclamarse la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Siempre, ¿con qué tono? Con el tono de la censura y con el tono de la exhortación cuando algo se está haciendo mal. ¿Por qué? Porque eso lo sacamos de estudiar la palabra de Dios. Póngase por tarea. Yo ya hice el análisis de los 4 evangelios, pero ahora también hágalo usted y vea específicamente la persona en su ministerio terrenal, la persona de nuestro Señor Jesucristo, y vea cómo es que el Señor hablaba. Yo creo que a muchos de nosotros cambiaremos de parecer en cuanto a lo que pensamos, pero si no lo estudiamos, si no lo analizamos, vamos a seguir teniendo ese modo de pensar que hasta hoy hemos tenido. No se puede de ninguna manera diluir, no se puede de ninguna manera cambiar, no se puede de ninguna manera dejar de decir lo que la palabra de Dios dice. En otras palabras, quisiera decirte que dentro de lo que tiene que ver con la predicación no cuenta con un método de respeto hacia el oyente, porque simple y sencillamente se dice lo que está escrito. ¿Sí me comprendes? Porque pudieras decir dentro de lo que tiene que ver con respeto, pues es que sí, la palabra de Dios lo dice, pero a mí me gustaría que lo dijera de esta otra manera. Y si al príncipe de los predicadores o al rey de los predicadores no le dio por usar ninguna expresión semejante a la que estoy denotando, ¿usted cree que lo podamos hacer nosotros? O sea, ¿usted cree que lo pueda hacer yo? O sea, tal vez lo hace una persona que quiere ver la iglesia llena, abarrotada de gente, y obviamente en esas iglesias nunca le hablan de estas cosas, la santidad, el apartarse, el cambiar, el que es necesario que la persona, con ayuda del Espíritu Santo y la palabra, transforme su vida.
O sea, no se lo van a decir. De ejemplo, tenemos a uno de los grandes predicadores de nuestro tiempo. Este hombre ya murió. Yo crecí en el cristianismo con muchas de sus enseñanzas, pero yo siempre noté algo en sus enseñanzas. Él nunca atacaba la cuestión del pecado. Y cuando el Señor Jesús hablaba, la pregunta es, ¿atacaba el pecado el Señor, sí o no? ¿Ah? Sí lo hacía, ¿verdad? Y entonces, si este lugar le pertenece a Él, como le pertenecen todos los lugares, dentro de todas las iglesias, ¿por qué las personas dejan de hacer lo que Él nunca quiso que se dejara de hacer? ¿Por qué? Porque les da que es mejor tener una iglesia llena. Porque les da que es mejor tener una iglesia llena de gente. Y obviamente cuando te pones a ver, pues obviamente una iglesia llena de gente representa muchas cosas, entre ellas dinero. Obviamente hay una solvencia para sus vidas. Pero las personas que hemos sido llamadas al Evangelio y que no tenemos el Evangelio como una fuente de ganancia monetaria, dígame, por favor, ¿cuál es nuestra ganancia? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Para nosotros, la principal ganancia es saber que su vida va de camino al cielo. Cuando uno ve que la persona fallece, que la persona muere, uno experimenta diferentes clases de sentimientos. Y cuando uno sabe que la persona murió en Cristo, cuando uno sabe que la persona durmió en Cristo, uno siente alegría. Pero cuando uno sabe que la persona está dudosamente en camino al cielo, uno siente tristeza. Cuando la persona se aparta del camino del Señor, uno siente tristeza. Porque hubo muchas cosas que se pudieron haber dicho y realmente no hubo el tiempo suficiente como para decirlo. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento ustedes no lo pueden ya soportar. Pero me voy y voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas. Él les dirá, porque tomará de lo mío para decirles a ustedes. Es más, quiero decirles que este proceso de santificación que yo empecé con ustedes no termina aquí. Prosigue. Y usted pudiera verlo de esta manera. Sí, ya fuimos salvos, ya aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿La cosa acaba aquí? No, la cosa no acaba aquí. Hay un proceso de santificación y ese solamente lo cumple la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios no puede dejar de ser predicada a tiempo y fuera de tiempo, cuando nos guste y cuando no nos guste. Amén. Van a decir, pues es que yo pensé que era de otra manera. No. Específicamente, si la persona está viviendo en adulterio, es obvio que Dios le va a hablar al adulterio. Si usted está viviendo en fornicación, es obvio que Dios le va a hablar a la fornicación, porque Dios no es un Dios que se tapa la boca para decir lo que tiene que decir. Me la puedo tapar yo, pero si me la tapo yo, van a venir las piedras de allá de la calle y le van a empezar a hablar. ¿Sí me comprende? Entonces, ¿el problema dónde está? El problema está en la recepción de la palabra. Y cuando nosotros analizamos todo esto, nosotros nos damos cuenta que cuando una persona se ofende por el mensaje, esto habla más de la persona en sí que está oyendo que de la persona que está hablando. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque es obvio que hay cosas que tienen que arreglar, que tienen que ser arregladas en nuestras vidas. Yo me hago mis análisis dentro de lo que tiene que ver aún con la iglesia. Hay cosas que a lo mejor se me pasan. Y hay veces que a lo mejor entro en un estado de necedad, a lo mejor en un estado de ceguera espiritual. Y obviamente tengo necesidad de ser retroalimentado por medio de cada uno de ustedes. ¿Sabes de qué, hermano, la estás regando? ¿Sabes de qué, hermano, que estás cometiendo un pecado? ¿Sabes de qué, hermano, que estás cometiendo un error? Si usted no lo hace, dígame qué amor tiene usted por mí. Porque después de todo, yo la palabra de Dios no se la digo porque usted me vaya a dar 1,000 pesos. Si tengo necesidad, y quiero ser específico en eso, de lo que no tengo necesidad es de estarle agarrando su dinero. A veces en otras ocasiones he dicho, y no me explico, y yo creo que hace mucho bien las pláticas que uno a veces tiene con los hermanos, y luego a veces Mario me dice, es que lo explicas mal, lo estás diciendo de una manera que no sé, que se puede malentender. Sí tengo necesidades económicas, sí las tengo. De lo que no tengo necesidad es de estar agarrando su dinero, el que usted deposita en la ofrenda, para yo de alguna manera estar torciendo el mensaje y caerle mejor a usted para que me dé más. De eso no tengo necesidad. Yo sé por qué estoy aquí. Y si hay algo que se debe de entender, es la razón de por qué usted está aquí. ¿Por qué está usted aquí? Usted va a tener un montón de cuestiones en su mente. Usted va a tener un montón de ideas. Pero la principal razón de por qué está usted aquí es porque el Señor Jesús no quiere que usted se pierda y quiere que usted aprenda el camino que verdaderamente lo lleva a la salvación. A ser parte de aquellos que heredan esa promesa que Jesús dio acerca de voy a prepararles morada para que donde yo estoy estén ustedes conmigo. ¿Dónde? Allí en el cielo. Amén. ¿Dónde nos preparamos? ¿Allí en el cielo? No, allá es donde vamos a morar. Nos preparamos aquí en la tierra. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. ¿Cómo? Por medio de predicaciones. Cosas que no se pueden anular. Yo me imagino que la gente del tiempo del Señor Jesús le empezaría a decir, ¿sabes qué? A nosotros nos gustaría que cambiaras tu manera de dirigirte a la gente. Y esto realmente se encuentra dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que allá en aquel lugar, predicando nuestro Señor Jesucristo, Mateo 15:12, dice de esta manera, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Vinieron a decirle los discípulos al Señor Jesucristo, los fariseos ya se ofendieron por lo que estás diciendo. Ándale, que por favor cambie el mensaje. Ponte a decir algo diferente, porque si estás viendo, se está yendo la gente. Nos estamos quedando solos. ¿No te acuerdas cuando comenzaste? Empezaste a llamar a uno por uno y apenas éramos 2, 3. Empezamos después ser un poquito más, llegamos hasta los 12 y nos seguía un montón de gente, 500 personas, más niños, más mujeres. ¿No te das cuenta que nos vamos a quedar solos? Pero de ninguna manera la palabra de Dios dice que el Señor haya dicho, hey Pedro, hey, regrésate, ven. Mira, ve, dile a la gente que ya me voy a moderar. Ve, dile, Pedro, dile a la gente que ya voy a empezar a decir cosas diferentes, que ya voy a tratar de no estarles ofendiendo con lo que digo, que no se vayan, que se queden. De ninguna manera nosotros vamos al Señor Jesús haciendo eso. No, al contrario. Mira, Pedro, ¿sabes de qué? Que lo que yo estoy haciendo tiene que ver con que prepararte para que te vayas al cielo, porque para allá voy yo, allá voy a estar, y por medio de todo lo que te digo, por medio de todo lo que te enseño, al igual que ellos, te estoy preparando para que te vayas conmigo. Eso es realmente lo que Jesús está diciendo. Entonces nosotros pudiéramos decir,
que la predicación debiera tener cierto tono. Y el tono de las Sagradas Escrituras es censura, reprende. ¿Cuándo? Todo tiempo. Cuando sea necesario, en todo tiempo. Cuando dejemos un pecado, entonces el Señor Jesús empezará a mirar hacia otro lado. ¿Amén? Y acerca de todo esto, te lo digo, o sea, también a mí me pasa, yo también tengo un montón de errores. O sea, si, es más, quieren agarrar una libreta, yo se los puedo empezar a decir. Y a lo mejor les llevo una hoja. Usted pudiera decir, pues no, que usted debería de ser más santo. No, o sea, sigo siendo humano, sigo teniendo un montón de debilidades, sigo teniendo un montón de carencias espirituales. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Pues es lo que ya dijimos la semana pasada, que 10:24 del libro de Hebreos dice que debemos de estimularnos ¿a qué? ¿A qué? Al amor y a las buenas ¿qué? Y a las buenas obras. ¿Sabes qué, manito? O sea, en vez de que estés perdiendo el tiempo en eso que estás haciendo, mejor vente, acompáñanos. O sea, entonces nosotros vemos que nadie está exento. Entonces los discípulos pensaban de la misma manera que mucha gente en la actualidad. Parece que estaban indicando que ya que Jesús había ofendido a los fariseos, entonces Jesús debía de dejar de enseñar. ¿Y qué creen? A mí a veces me sucede que luego me pongo a tristear yo solo y me pongo a de alguna manera a estar escuchando a esas voces negativas dentro de o a un lado de mi mente, y las voces me dicen, ya no prediques, ya no enseñes, cambia el mensaje, di algo diferente. Y he tratado, con todo mi corazón he tratado. Agarro a veces, y cuando usted me escucha decir, es que no puedo entrar al mensaje, ¿sabe qué está pasando? Estoy de necio, estoy terqueando, estoy tratando de hacer lo que yo quiero. Y no puede entrar al mensaje, ¿por qué? Porque no es lo que Dios está diciendo. Y usted se va a dar cuenta. Cuando un predicador no tiene problemas con sus receptores, cuando un predicador no tiene problemas con sus oyentes, es que ese predicador está predicando algo mal. Por eso no tiene problemas. Pero cuando el predicador tiene problemas con la gente que lo está escuchando, es que de alguna manera está haciendo algo bueno. Y eso usted lo ve en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire hasta dónde llegó. ¿Qué, Señor Jesús, no te hubiera gustado mejor haber cambiado el mensaje? ¿Que no te hubiera gustado mejor dejar de estar hablando acerca del sábado? ¿Te hubiera sido mejor dejar de estar hablando acerca del templo? ¿Y qué hubieras conseguido? Aún todavía estuvieras vivo y tal vez hubieras muerto de viejo y no por haber sido crucificado. Pero ese era el plan de Dios. Jesús entendió que el corazón de los fariseos, que la dureza de sus corazones no se debía a cómo él presentaba el mensaje, sino a cómo ellos lo recibían. ¿Sí me entienden? A cómo lo recibían. Y yo me recuerdo una vez en mi juventud. Una vez estaba yo sentado en un lugar así como donde está ahorita Pedro, pero de este lado, y la persona predicaba y decía muchas cosas que tenían que ver con mi persona. Y yo estaba a punto de refutarle, yo estaba a punto de decirle, no, es que las cosas no son de esta manera, es que debieran de ser de este modo. Yo escuché una voz que me dijo, baja las armas. Porque cuando empieces a pelear, no vas a pelear con el pastor, vas a estar peleando conmigo. ¿Y sabe qué hice? Me callé en la boca. Con el paso del tiempo yo me di cuenta
paso del tiempo yo entendí que ese pastor tenía razón. Yo entendí que me estaba indirectamente diciendo una verdad, y que el problema no estaba en cómo lo decía, sino en cómo yo lo estaba recibiendo. Yo lo estaba recibiendo como un ataque, que tal vez yo pudiera de alguna manera haber resistido por medio del conocimiento, pero eso no era lo adecuado. Lo adecuado era asimilar el mensaje, escucharlo con sencillez y aplicarlo a mi vida. Hoy lo entiendo y ya nunca voy a volver a ver a ese pastor, pero si lo viera, lo primero que le diría es pedirle perdón. Y esa es nuestra condición. A menudo nosotros desafortunadamente cometemos ese error dentro de lo que tiene que ver con los fariseos. El Señor Jesucristo en Mateo 15:14 dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y obviamente un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se acaban cayendo a un pozo. ¿Sí me comprende? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Se caen en un pozo y se van a acabar causando un daño. Obviamente, cuando uno se pone a hablar la palabra de Dios a conforme uno piensa, a conforme uno quiere, o a conforme uno piensa que a lo mejor a la gente le va a caer bien, ¿sabe qué está haciendo uno? Está llevándolos a una mujer. Y a mí el Señor no me dijo que ninguno de ustedes tuviera que ser llevado a una mujer. A mí me dijo el Señor que cada uno de ustedes tendría que estar en el cielo. ¿Cómo los llevo? A través de la palabra de Dios, a través de la predicación. Amén. Juan 6:61 descarta el hecho de que sus propios discípulos empezaron a murmurar, y dentro de lo que tenía que ver con estar murmurando, ellos murmuraban porque Él les decía que Él es el pan que había descendido del cielo. Y Jesús les dice, casi como diciendo: no voy a cambiar el mensaje. Es más, ¿saben qué? Déjenle agrego. ¿Qué sucedería? Que no solamente vienen al Hijo del Hombre descender del cielo, sino que también le vienen subir otra vez. ¿Qué sucedería? Aún quedarían todavía más ofendidos. Y la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo les pregunta y les dice: ¿esto os ofende? Y esa es la misma pregunta que nosotros nos debemos de hacer en estos tiempos. ¿Qué es lo que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, su vida terrenal? ¿Qué es lo que tiene que ver con su ascensión? ¿Qué es lo que tiene que ver con su resurrección? ¿Qué es lo que tiene que ver con la santidad que Él promueve, que Él pide de su pueblo? ¿Es algo que nos ofende? Usted se dará cuenta que de alguna manera estamos mal, y que desafortunadamente muchos pastores, viendo el beneficio personal de ellos han tendido hacia torcer la palabra de Dios y no decir lo que está escrito. Usted lo ve, tienen un montón de gente. Yo a veces me pregunto y digo: ¿qué de ninguna manera les pesará dentro de su corazón el hecho de saber que un alma se va a acabar perdiendo porque simple y sencillamente no se le enseñó la verdad? Y eso es algo, amado hermano, que tiene mucho peso, porque la palabra de Dios dice que todos seremos juzgados, que todos tendremos que dar cuenta ante el Señor. Y yo pudiera decirle de esta manera, que hasta este momento yo puedo hacerlo así: yo estoy libre de la sangre de cada uno de ustedes, si ustedes de alguna manera se pierden, porque hasta donde yo pude, me alcanzaron mis fuerzas, el entendimiento y el conocimiento que tengo. Yo nunca he rehusado predicarle la palabra del Señor como ella está escrita, sin ponerle, sin quitarle, por de alguna manera ganarme algún beneficio de usted. Y esa es la función de todo predicador verdadero que realmente ha nacido de nuevo y que ama al Señor. No podemos decir lo que nosotros queremos. A mí me prestaron este lugar y no me lo prestó cualquier persona, y no es quien lo compró, es quien a precio de sangre
fue crucificado en la cruz del Calvario, para que todas las personas que en esta tierra se acercaran a ese sacrificio pudieran lavar las muchas culpas de sus muchos pecados. Él fue quien me prestó este lugar. Él es quien me permite estar aquí. Y cuando me subo, usted dirá, no, pues es que se sube como si se subiera en cualquier lugar. No, hermano, nunca me he acostumbrado. En mis 30 años que tengo predicando, no me acabo de acostumbrar y sigo sintiendo nervios cada vez que me paro en este lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor Jesús, para muchas personas, es un ser que solamente tiene que ver con amar a las personas. Pero la palabra de Dios no acaba ahí. La palabra de Dios dice muchas cosas acerca de las personas que fungen como administradores dentro de la iglesia. Y el Señor Jesús a esas personas un día vendrá y les pedirá cuentas. Amén. Póngase sobre sus pies. Si en su voluntad está del Señor que esta iglesia crezca, no va a crecer, amado hermano, por medio de argumentos humanos, por medio de cosas que humanamente la gente